Bien, hermanos, entonces, como ya lo hemos dicho, vamos a seguir continuando estudiando este pasaje, pero el pasaje que hoy vamos a leer, hermanos, el pasaje que hoy vamos a leer es un pasaje que realmente, hermanos, es muy nutritivo. Este pasaje que el día de hoy vamos a leer tiene condensada mucha enseñanza y mucha sabiduría. Entonces, no podemos, hermanos, pasar por alto pequeños detalles que están acá. Vamos a tratar, vamos a orar, es nuestra oración, a poder sacar todo el jugo que tiene en este lugar. Amén, todo el jugo que tiene el pasaje, en el buen sentido, ¿no? Vamos a exprimir todo lo que Dios quiere enseñarnos, hermanos. Amén. Bien, como lo hemos estado viendo la anterior semana, Jesús ha llamado a sus discípulos, los ha escogido a 12 apóstoles. Jesús desciende a un lugar más plano, un lugar llano, y empieza a dar un sermón, una predicación. Dentro de toda esa gente que está escuchando a Jesús están los apóstoles, están los discípulos, mucha gente de Jerusalén y de Judea, y también gente de Tiro y de Sidón. Entonces Jesús tiene un público amplio, ¿no? Jesús tiene un público amplio. Lo hemos dicho la anterior semana. Entre ese público están, por ejemplo, los fariseos, están los saduceos, están los esenios, están los celotes y están los herodianos, ¿no? Entre la gente de Israel. Pero también hay gente de Tiro y de Sidón, gente que no conocía al Señor, había escuchado de Él, pero venían a escuchar lo que Él les enseñaba. Lucas nos ha mostrado hasta ahora la vida de Jesús, nos ha mostrado su ministerio, nos ha hablado de su testimonio, nos ha mostrado grandes cosas que Él estaba haciendo ya. Pero ahora Lucas se va a detener a partir de este pasaje en contarnos el mensaje de Jesús, ¿no? El mensaje de Jesús. Y como vamos a ver, hermanos, ahora, el mensaje que Jesús tiene para cada uno de nosotros es diferente al mensaje que el mundo nos da. Entonces, el día de hoy vamos a ver de alguna manera cuál es el mensaje que el mundo da. El mundo tiene un mensaje que lo está dando, que lo está hablando 24 horas al día por todos los medios. Está en TV, está en redes sociales, está en canciones, está en los políticos, está en todo el mundo. Pero Jesús, a través de su palabra y por la iglesia, tiene un mensaje que tiene que ser difundido y tiene que ser escuchado. Entonces tenemos en la balanza a dos mensajes, y como voy a tratar de mostrarles ahora, estos dos mensajes, el mensaje del mundo y el mensaje de Cristo, no son compatibles, ¿ya? Se oponen entre ellos, no están, es antagónico, se dice, o sea que se oponen entre esos dos mensajes, ¿no? Entonces no se llevan bien. Cada uno de nosotros o bien vivimos y practicamos un mensaje y desechamos el otro. Y por otro lado, como se oponen, o vivo y practico este mensaje y desecho este otro. Pero, como vamos a ver ahora, no pueden coexistir en una persona estos dos mensajes. No pueden estar juntos en el corazón de una persona estos dos mensajes. O bien vivimos y practicamos el mensaje que el mundo da, o bien vivimos y practicamos el mensaje que Cristo da a su iglesia. ¿Estamos bien? Bien. El mensaje que el mundo da de la felicidad, por ejemplo, es un mensaje completamente diferente al que Cristo nos predicó y al que Cristo predica. El mensaje que el mundo da, por ejemplo, al hablar de la felicidad, siempre es, hermanos, la felicidad en torno material, ¿no? O en términos materiales. Siempre la felicidad está en términos materiales, y usted lo va a ver en las publicidades, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Ellos han diseñado una campaña estratégica para hacerte notar que necesitas lo que ellos están vendiendo, ¿no? No te venden un tenis, te venden la necesidad que tú tienes de comprarte ese tenis. No te venden una comida, te venden la necesidad que tú tienes de probar la comida en ese lugar. ¿No ve? Entonces el mundo tiene ese mensaje y te está vendiendo eso, todo el mundo, todo a cada momento y a cada lugar. Hay una
película, yo sé que muchos de acá la han debido ver, se llama En busca de la felicidad. ¿Han visto esa película? ¿No? En busca de la felicidad. ¿Quién la protagoniza? Will Smith. Will Smith, o bueno, la película, tiene por el centro de la película es buscar la felicidad. O sea, algún día voy a ser feliz, dice. Pero si nosotros nos damos cuenta, todo el trabajo que hace Will Smith, que es inspirador seguro para muchos, que tiene que trabajar, que tiene que ahorrar, y hay momentos en los que duerme en lugares casi inhóspitos, duerme en el baño, si más no me equivoco, ¿no? Y le enseña a su hijo el hecho de esforzarse y de trabajar, ¿no ve? Incluso el mensaje central que le da a su hijo es: nunca te dejes opacar. Si tú tienes un sueño, ve por él y cúmplelo, ¿no? Algo por ahí, estoy parafraseando. Pero él ve, o la película trata de hacernos ver a la felicidad en términos materiales. Dice: yo voy a ir, la felicidad es mi destino final. Pero voy a tener esa felicidad cuando, dice la película, cuando tenga éxito económico. Y es más, Will Smith se esfuerza, trabaja y a final de cuentas de un estudio y todo lo que usted quiera, llega a su destino y para él eso es felicidad. Porque le han dado un nuevo puesto, ahora ya no duerme en lugares comunes, ahora él duerme en un buen hotel, compra una buena casa. Y la tesis de esa película es que tú vas a ser feliz cuando tengas una gran casa, cuando tengas un buen trabajo, cuando en los términos del mundo tú seas exitoso. ¿No es cierto? Y ese es el mensaje que nosotros consumimos todos los días. Que tu felicidad está en términos cuando yo sea profesional, o cuando yo tenga dinero, o cuando yo tenga casa, porque es el mensaje del mundo. El mensaje que Cristo trajo para nosotros es muy, pero muy diferente a lo que el mundo nos enseña. El día de hoy vamos a ver, después de esa introducción, cuál es el mensaje de Cristo. ¿Está listo? Lucas capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 26. ¿Ya? Permítame leer de corrido y luego le voy a explicar algunos detalles de cómo vamos a estudiar este pasaje. Dice así: bienaventuranzas y ayes, según la Reina Valera. Dice así: alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, ¿no? Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Verso 23: gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí su galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, dice el versículo 24, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Verso 26: ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los profetas. Palabra del Señor. Oremos. Amado Padre, en esta mañana, Señor, estamos reunidos en este lugar con la iglesia, Señor. Es nuestra oración, amado Dios, que tú puedas hablar al corazón de cada uno de nosotros, que tú puedas guiarnos y tú puedas iluminarnos, Señor, con tu Espíritu. Que tu Espíritu, Señor, pueda transformar estas palabras, Dios mío, en el corazón y en la mente de mis hermanos y pueda realmente, Señor, hacernos comprender lo que significa ser tus hijos. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, este pasaje, hermanos, que nosotros tenemos, tiene dos ¿cómo le digo? Dos partes.
La primera es una parte en la que el Señor muestra las bienaventuranzas, ¿ya? Y la segunda, que es su equivalencia en negativo, que muestra como que las maldiciones que van a venir los que practican lo contrario. Entonces tenemos dos. Ahora, lo rico de este pasaje, hermanos, y cómo nosotros lo vamos a estudiar ahora, es el siguiente. Mire, nosotros tenemos 4 bienaventuranzas, ¿no? Los que han leído, los que tienen su Biblia, 4 bienaventuranzas, y después tenemos 4 ayes, ¿no? Vea su Biblia. Lo interesante de este pasaje es que la primera bienaventuranza que el Señor la llama a los que son pobres, versos más adelante tiene su equivalencia en negativo, pero les habla a los ricos, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, el versículo 24. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Perdón, el versículo 20. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Su equivalencia en negativo está en el versículo 24. Mire el versículo 24. Mas hay de vosotros ricos, ¿no? Entonces, en el versículo 20 habla a los pobres, en el versículo 24 habla a los ricos, ¿no? Y así sucesivamente. Luego el Señor les va a hablar a los que tienen hambre, y en el versículo 25 les va a hablar a los que ya están saciados. Nosotros vamos a estudiar así ahora, ¿no? Vamos a estudiar así ahora para poder sacarle todo el jugo que podamos a esto, no todo el provecho, es la mejor palabra. Entonces, vamos a detenernos en estos pasajes, hermanos, en este pasaje en especial, aproximadamente unos 2 meses. ¿Le parece? ¿No? Y si no, tiene que comer, tiene que ser, porque mire, hoy vamos a hablar de lo que es, así lo he titulado esto, la dicha de los pobres, ¿no? Que es lo que hoy vamos a hablar, y la siguiente semana vamos a hablar de la segunda parte, que es el pesar de los ricos. Entonces, lo vamos a estudiar así. Y cuando terminemos de estudiar cada uno de estos, al final vamos a hablar de lo que significa en general este sermón de las bienaventuranzas y de los ayes, para que tengamos una idea completa de todo. Amén, hermanos. Amén. Bien, entonces, hermanos, nosotros tenemos un pasaje como el que está escrito en este lugar, y Lucas empieza a hablar acerca de los pobres, ¿no? Dice literalmente, versículo 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Quiénes son los pobres? ¿O a quién el Señor está dando esta bienaventuranza? ¿Qué es lo que significa ser pobre? Mateo nos va a decir en su paralelo de este pasaje, que no solamente es pobre del verbo no tener dinero, sino Mateo nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Hoy, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender qué es lo que significa ser pobre en el espíritu. Y para poder entender qué es ser pobre en el espíritu, primero tenemos que ver necesariamente qué no es ser pobre en espíritu. ¿Qué es lo que significa no ser pobre en espíritu? Porque podemos tener ideas, no decir, a ver, pobre en espíritu es esto, otro. Entonces, hay conceptos que no son. Amén, no son. Entonces, ¿qué significa o cuáles conceptos errados muchas veces tenemos de ser pobres en espíritu? Primero, hermanos, pobre en espíritu no significa ser pobre en términos materiales, ¿no? Pobre en espíritu no significa ser pobre o carecer de cosas materiales, no. Nosotros vamos a ver, hermanos, que ser pobre, hablando económicamente, no significa que sí o sí eres salvo. No está diciendo el Señor a los pobres de dinero, no significa eso, porque eso implicaría que todos los pobres son salvos, y por otro lado implicaría que todos los ricos no son salvos. Eso no está diciendo la palabra ahora. No está diciendo bienaventurados los pobres de dinero, no. Nos está mostrando ahora el Señor que los pobres son los que son pobres en el espíritu, no los que tienen necesidad de dinero. No es eso. Porque, hermanos, nosotros vamos a ver a muchas personas que
son pobres económicamente hablando, son pobres, pero no quiere decir que sean salvos, ni tampoco quiere decir, hermanos, automáticamente que los ricos están perdidos. No, hay muchos pobres que se van a perder, muchos hay pobres que se van a perder, y hay mucha gente rica que le sirve al Señor, que ama a Dios y que se van a salvar. En la iglesia primitiva, quiere decir la primera iglesia, ¿no?, la que el Señor fundó y los discípulos trabajando en cada uno de ellos, había gente rica. Había gente rica entre ellos. Y Pablo les habla a ellos, por ejemplo, en Timoteo capítulo 6, versículo 17. Les dice a los ricos, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, dile a los ricos, dile, mire, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, Dios y Jesús ahora en su mensaje no se está estrellando contra los ricos que tienen dinero. No se está estrellando contra ellos, porque hay muchos de esos hombres ricos que tienen dinero, pero ponen su mirada en el Señor. Hay mucha gente que tiene dinero, está mal, no está bien, no somos antiprosperidad. No, Dios puede bendecir a sus hijos, Dios puede bendecir a las personas, pero estas personas que son bendecidas por Dios no confían en su riqueza. Por eso, como Pablo le dice a Timoteo, estos que tienen dinero están puestos sus ojos en Cristo. Y si algo Dios los ha dado, ellos disponen eso que Dios les ha dado para la gente, para ayudar, para el avance del evangelio y para muchas otras cosas más. Entonces, no significa que uno es rico y automáticamente es maldecido, no. Pero también hay ricos que quizás son la mayoría, que ponen su mirada y su confianza en el dinero. Por otro lado, hermanos, los pobres, hablando de los pobres, no quiere decir automáticamente que son bendecidos. Muchos son pobres económicamente, de dinero, muchos son pobres porque son perezosos, porque no ponen diligencia en su trabajo. Muchos son pobres por esto. Proverbios 10:14 dice, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces nosotros vamos a ver a muchos pobres que son pobres porque son perezosos. Y por otro lado, nosotros vamos a ver a gente pobre porque despilfarra su dinero. Apenas tiene un poco de dinero y lo despilfarra, lo gasta. Proverbios 21:20 igual dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Entonces tenemos a pobres porque son flojos, perezosos. Tenemos a pobres que tienen un poco de dinero y los despilfarran, y algunos simplemente son pobres porque Dios lo ha decretado así. Entonces la pobreza nos muestra muchas otras cosas más. Pero también, hermanos, entre esta gente pobre, también hay pobres que aman las riquezas, ¿no? Aman las riquezas quizás mucho más que los ricos. Porque dice, yo cuando tenga dinero, y están en busca del dinero todo ese tiempo y llaman las riquezas como su tesoro más grande, pero son pobres. Y nosotros vemos en el corazón de mucha gente pobre su idolatría por la riqueza, porque es lo máximo que ellos pueden alcanzar a tener. Entonces hay ricos, hermanos, que ponen su confianza en Dios, y hay pobres que también ponen su mirada solamente en el dinero. Eso es lo que nos dice ahora la Biblia, que no está hablando Jesús a esos pobres. Lo que no significa también los pobres en espíritu, hermano, no significa ser pobre en el espíritu, tener un espíritu tímido, ¿no? O sea, uno de repente mira a alguien, dice que tengo que ser pobre en el espíritu y voy a ser así tímido, calladito, opacado. No significa eso. De hecho, la timidez, algunos dicen que es genético, ¿no? Genético, viene de alguno de los padres, herencia de carácter de alguno de los padres. Por otro lado, la timidez también se desarrolla de acuerdo al ámbito en el que te desenvuelves, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos dos, este carácter de la timidez puede manifestarse.
¿no? Pero no se está refiriendo a Jesús ser pobre en el espíritu con ser tímido. Porque Dios puede utilizar a personas tímidas como a Timoteo, y Dios puede utilizar a personas, qué sé yo, de carácter, de temperamento así efusivo como Pedro, extrovertido, ¿no? Como Pedro. Por otro lado, ser un pobre en el espíritu tampoco significa tener un espíritu pobre. Y aquí está el juego de palabras, hermanos, pero dejadme entender. Ser pobre en el espíritu no significa ser pobre de espíritu. ¿Y qué es lo que esto quiere decir? Ser pobre espiritualmente es alguien que tiene una bajeza espiritual, alguien que se deleita solamente en las cosas carnales. O sea, ser pobre de espíritu significa esa persona que solamente se deleita en cosas carnales, no le interesan las cosas espirituales para nada, y él solamente pone sus ojos en las cosas que le traigan afecto a su carne. Judas les va a decir a estos hombres en Judas 18 a 19, Judas tiene un solo capítulo, dice, a ellos les decían, en el poster tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Judas les llama a estos pobres de espíritu gente sensual, gente que quiere complacer lo que su carne quiere, lo que sus sentidos quieren. Entonces, gente que no pone para nada la mirada en lo que el espíritu o lo que las cosas del espíritu pueden traer a su alma. Y por el otro lado, estos prefieren las cosas que les traigan felicidad sensorial, algo que ellos puedan tocar, reír, palpar. Y a ellos Judas les llama sensuales. Y a estos Judas dice que no tienen el espíritu. No está el espíritu en ellos. No se deleitan en las cosas espirituales. No se deleitan, no les importa las cosas espirituales. Y Judas va a decir a estos son gente sensual. Hermanos, cuando nosotros nos comparamos con gente sensual y gente que solamente quiere satisfacer su carne, ¿no? Nosotros vemos, hermanos, la incompatibilidad de los dos mensajes, ¿no? Del mensaje de Cristo, que es un mensaje espiritual, y el mensaje del mundo, que es un mensaje material. Mis hermanos, los que son pobres espirituales, los que no les importa la vida espiritual, esos solo quieren satisfacer su carne y nunca desean satisfacer su alma, llenar el vacío de su corazón. Nunca lo desean, no les importa, no les interesa. O piensan que pueden satisfacerle ese vacío en su corazón agarrando cosas materiales. Entonces ellos dicen, bueno, estoy triste, tengo un vacío en mi corazón, y lo quieren llenar comprando algo material. ¿Se da cuenta? Quizás se da cuenta así. Mire, cuando usted tiene hambre, ¿el hambre es material o espiritual? Material. Cuando usted tiene hambre, ya 2 de la tarde, no has comido, no has desayunado, tienes hambre, ¿qué es lo que haces? ¿Escuchar un sermón para que se llene tu estómago? ¿Escuchar una predicación para que se llene tu estómago? ¿Eso hace? No. Entonces se pone una buena música para que esa música le sacie el hambre. ¿Eso hace? No, porque la necesidad material que nosotros tenemos para que nuestro cuerpo se alimente se satisface materialmente. Yo esta hambre no la voy a satisfacer orando. Esta hambre la voy a satisfacer comiendo, porque mi cuerpo necesita comer. De la misma manera, hermano, las necesidades espirituales no se pueden sustentar con cosas materiales. ¿Me dejo entender? No se pueden. Y lo que el hombre carnal piensa es eso. Al hombre carnal no le importa el espíritu, solamente quiere las cosas materiales y materiales y materiales, y con esas cosas materiales piensa llenar el vacío de su corazón. No se puede, dice la Biblia. Esos son pobres de espíritu. No se puede. Por eso, mis hermanos, de aquí lo que nosotros tenemos que comprender, lo que realmente significa
ser pobre? ¿Qué es ser pobre en espíritu? ¿A quién se refería Dios cuando les decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? ¿A quién se refiere? Pobres, hermanos, según lo que la Biblia menciona, pobres se refiere, viene de un griego, tojos, y si no se recuerda de esto, quiere decir los que no tienen nada para ofrecer. ¿Ya? Pobre quiere decir los que no tienen nada para ofrecer. Cristo ahora se está refiriendo, hermanos, a esos pobres en el espíritu que ven su carencia y su necesidad de Dios. No que ven su necesidad en dinero, no, sino que ven su necesidad de Dios. ¿Recuerda usted cuál era la audiencia de Jesús en el sermón? ¿Quiénes estaban entre ellos? Entre algunos de ellos estaban los fariseos. Y los fariseos, hermanos, ellos se sentían grandes espirituales, se sentían ricos espirituales y decían, bueno, nosotros no tenemos necesidad de nada. Es más, en algún momento dice que un fariseo y un publicano, los dos estaban en el templo orando. ¿Y cómo oraba el fariseo? El fariseo oraba y decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy como este publicano. No, se veía encima de él. Mientras que el publicano no podía ni alzar la mirada a Dios. Él no podía ni mirar a Dios y decía, Señor, sé propicio a mí. Entonces, el pobre en el espíritu, hermano, es aquella persona que ve su carencia, que ve sus faltas, que ve sus transgresiones y corre al trono de gracia. Ese es el pobre en el espíritu. El que siempre está consciente de que necesita de Dios todo el tiempo y todo el momento. Amén. El rico en el espíritu, no, el rico va a decir, no, yo no necesito de Dios. Bueno, yo ya sé eso. Yo tengo 20 años de cristiano. No, yo ya sé eso y el otro. No, mis hermanos, el que es pobre en el espíritu va a ir a buscar a Dios en todo momento. Un concepto de pobre espiritual, de la pobreza espiritual, aquí al que se refiere a la Biblia, viene desde el Antiguo Testamento. Un teólogo, John Stott, dice lo siguiente, voy a leer, por favor. Dice, al principio, ser pobre quería decir estar en necesidad material literal, pero gradualmente, y debido a que él es necesitado y solamente tiene refugio a Dios, la pobreza llegó a tener visos espirituales y a identificarse con la dependencia humilde y total de Dios. Entonces, John Stott nos está diciendo que en el Antiguo Testamento la gente era pobre y como era tan pobre, lo único que podía hacer era buscar desesperadamente a Dios. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia, ¿no? El que es pobre, dice desde el Antiguo Testamento, miraba y no tenía nada para ofrecer y no podía depender de nadie, ni siquiera de sí mismo, no tenía las fuerzas en sí mismo. Lo único que le quedaba a este pobre es ir y buscar a Dios desesperadamente, porque solamente Dios podía sacarle de esa pobreza. Amén. Cuando hablamos de pobres, a veces parece subjetivo, ¿no? Porque hay distintos tipos de pobreza, ¿no? A ver, ¿quién es pobre para usted? ¿Qué concepto de pobre tiene? Alguien que tiene carencias, ¿no? Pero entre los pobres nosotros podemos ver que hay gente que tiene más carencias que otros, ¿no? Hay gente así. Por ejemplo, hay gente que, ya bueno, o le han despedido del trabajo o le ha pasado algo, pero por lo menos tiene para comer, ¿no? O sea, alguito tiene para comer. Ya. Hay otro tipo de pobres. Otros pobres que a veces no tienen ni para comer, ¿no? Que les ha ido mal realmente y no tienen para comer, pero al menos tienen salud, ¿no? Al menos tienen salud y por sí mismos quizás en adelante puedan salir adelante. Pero hay un tipo de pobreza que no tiene para ofrecer nada, que
no tiene para sostenerse él mismo nada y que en sí mismo no tiene las fuerzas para salir adelante. No tiene absolutamente nada. Y a eso es lo que la Biblia se refiere con tojos, que no tiene nada del verbo nada y que ni por sí mismo puede salir adelante. ¿Se acuerda la historia de Rico y Lázaro? No, lo vamos a tocar más adelante, pero ¿se recuerda esa historia? ¿Cómo era ese hombre? Estaba a la puerta mientras que el rico comía banquetes todos los días, ¿no? Ese pobre estaba afuera pidiendo limosna y estaba lleno de lepra. De esa pobreza está hablando Dios. De esa pobreza está hablando Dios. Ese hombre no tenía absolutamente nada para ofrecer, ni siquiera por él mismo podía salir adelante. Entonces, ser pobre, hermanos, pobre en el espíritu, Cristo está diciendo, bienaventurados esos pobres en el espíritu, aquellos que dicen, yo no tengo nada para ofrecerte, Señor, y corro a tus pies. Ellos son bienaventurados. Pero el mensaje del mundo no es ese. El mensaje del mundo, ¿cuál es? El mensaje del mundo es, tú puedes. Despierta al campeón que hay en ti, ¿no? Y tratando de aumentarte tu autoestima en cada momento. No, el mensaje de Cristo es, no tienes nada. No puedes nada sin Cristo. Apartado de mí, nada podéis hacer. Entonces lo que Cristo está diciendo es, bienaventurados aquellos que dependen de mí, dice el Señor, dice Cristo, bienaventurados aquellos que dependen de mí absolutamente para todo. Esos son pobres en el espíritu. Lastimosamente, por eso en algún momento se pone la riqueza de los hombres, porque, mire, y aquí a ver, le hago pensar, cuando una persona tiene dinero, cuando una persona tiene dinero, dígame, a ver, si se le presenta alguna desgracia o algo, dígame, ¿no confía en su dinero para salir adelante de eso? Sí. Sí y sí. Hasta los que tienen seguro, algún tipo de seguro, ¿no? Los que tienen seguro en sus trabajos o hasta el SUS, ¿no? Uno de repente tiene alguna enfermedad y ya pone su confianza, más bien tengo seguro. Pero ¿qué de aquella persona que no tiene ni seguro, que no tiene absolutamente nada? Ese corre a Dios desesperadamente. Pero el que tiene su riqueza siempre pone su confianza en su dinero, siempre es su colchón. Por eso dice la gente, ¿no? Hablando de dinero, ¿tienes tu colchón? O sea, que tienes de dónde caer, ¿no? Porque el rico, quieras o no, pone su confianza. Por eso la Biblia dice, es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. No es imposible, pero es difícil y muy difícil, porque el rico siempre está acostumbrado a confiar en su dinero. Pero el pobre no. El pobre, su primer pedido es, Señor, no tengo. Dios mío, no puedo. Señor, no tengo nada para ofrecer. Y esa persona corre a Dios. Y el Señor les está hablando a esos, les está diciendo, ustedes, que yo soy su primera opción, bienaventurados son. Bienaventurados viene de una palabra griega que quiere decir Macarios. ¿Conoce a personas que llaman Macario? Esos son lo que dice dichoso, feliz. Eso es lo que significa Macarios. Entonces, bienaventurados, felices, dichosos son los pobres en espíritu. Cuando somos, hermanos, cuando somos pobres en el espíritu, podemos contemplar a Dios con toda su hermosura. Pero cuando no somos pobres en el espíritu, Cristo solamente es un elemento de adorno. ¿Me escucha? Un elemento de adorno en ti. Es algo más que posees. ¿Me está entendiendo? Cuando eres pobre en el espíritu, puedes contemplar a Dios en toda su hermosura. Ahora mire, un ejemplo. No es lo mismo, hermanos. O sea, una cosa es, mire, espero que me deje entender. Mire, una cosa es contemplar a un barco,
¿Ya? Mire un barco. Usted está contemplando ese barco en una isla con un paraguas, tomando un jugo frío, ¿no? Con aceitito para que le dé color a su piel, sentada en una hamaca, y usted ve un barco. ¿Cómo ve usted ese barco? Como un elemento decorativo, y hasta se tomaría una selfie con el barco llegando, selfie. No es lo mismo ver un barco en esa situación a ver un barco cuando estás en una isla naufragando, cuando tienes días sin comer y cuando tienes sed. Ese hombre, el que está náufrago, que tiene hambre, que no ha comido nada, que no tiene nada, que se está quemando ya su piel, ese hombre mira al barco y para él ese barco es lo más lindo que haya podido pasar en su vida. Él mira al barco y dice: mi salvación, y él se alegra. Pero el otro no. El otro mira un barco y dice: es un elemento distractivo, es un decorativo nada más. El pobre en el espíritu, hermano, mira a Jesús y dice: Él es mi Salvador, Él es lo que yo necesito. Pero el que está rico, el que no tiene necesidad de nada, mira a Cristo y dice: bueno, bonito, un adorno más. Cristiano dice que soy. Hermanos, el mensaje de Cristo es cuando nosotros como creyentes, hermanos, asumimos ese mensaje, el mensaje del Evangelio, y lo tenemos como el máximo tesoro, lo mejor que hayamos podido encontrar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos pobres en el espíritu. Nosotros miramos a Jesús como ese hombre náufrago que tiene hambre, que no ha comido, que se está quemando, que está por morir. Nosotros miramos a Jesús con esos ojos. O al menos el pobre en el espíritu debe de mirar a Jesús con esos ojos. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice así. Mire lo que Pablo decía acerca de todo lo que él tenía. Filipenses 3, 7 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo está diciendo: todo lo que para mí antes valía algo, todo lo que antes para mí era digno de alabarme, ahora que conozco a Cristo, todas esas cosas veo que no me sirven para nada. Y todas las toma Pablo, dice, como basura. A ver, diga conmigo: basura. Todo lo que te signifique ganancia. Y él dice: todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo, con tal de poseer a Cristo. No teniendo mi propia justicia, dice Pablo. O sea, yo no soy rico espiritual, dice Pablo. No, sino la justicia que es de Dios. Hermanos, por más años que nosotros tengamos en el Evangelio, por más que conozcamos la Biblia de tapa a tapa, por más que tengamos estudios, por más que fuere lo que fuere, hermanos, necesitamos de Dios. Y tenemos que decirle al Señor: Señor, yo necesito de ti. La justicia que yo tengo ahora, mis obras de bien, lo que haga, no sirve para nada, Señor. Sigo dependiendo de ti como un pobre en el espíritu. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es ser pobre. El pobre en el espíritu, hermanos, no demanda, ruega. Amén. El pobre en el espíritu no demanda. No le está diciendo: Señor, ya pues lo que me toca. No dice: yo decreto, yo ordeno. No, eres pobre, no tienes nada para ofrecer. El pobre extiende la mano y ruega. Y eso es lo que quiere Dios de su iglesia.
de sus hijos. Esta, hermano, ser pobre en el espíritu es una característica de aquellas personas que han venido a Cristo genuinamente. Es una característica. O sea, el creyente, el verdadero creyente, hermano, es alguien que se mira a sí mismo así, pobre espiritual. Es una característica del creyente. Por eso, hermanos, nuestro anhelo o nuestro comportamiento, nuestra actitud debe ser la que tenía este hombre, pobre en el espíritu. Recuerda cuando lo hemos visto la vez pasada que el hermano hermano Aldo predicó la palabra acerca, no sé por qué dije Reinaldo, el hermano Aldo predicó acerca de Pedro, ¿no? Cuando Pedro vio la pesca milagrosa, Pedro vio todo ese milagro. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Se agachó y le dijo: Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. ¿Cómo se estaba mostrando Pedro en ese momento? Como un pobre espiritual. Le estaba diciendo: Señor, yo no soy digno. ¿Cómo me vas a hablar a mí? ¿Cómo vas a estar en la misma barca? ¿Cómo vas a estar en el mismo lugar que yo? Apártate de mí, Señor. Yo soy un hombre pecador. Así nos vemos nosotros. Isaías, cuando recibió el toque de Dios, Isaías miró ángeles, Isaías miró un montón de maravilla, miró la gloria de Dios. ¿Y qué dijo Isaías? Ay de mí, que soy hombre pecador y he visto al Señor. Ay de mí. Ese es un pobre espiritual. No hay orgullo en él, no hay jactancia en él. Es pobre espiritual. Amén. Pero esta pobreza de la que habla el Señor, ya para concluir, esta pobreza a la que el Señor se refiere, tiene un consuelo, ¿no? Porque dice: bienaventurados vosotros los pobres. Y aquí viene el consuelo: porque vuestro es el reino de los cielos. Porque vuestro es el reino de los cielos. Ahora, Él está hablando en tiempo presente. No le está diciendo será. O sea, no es que tienes que ser pobre en el espíritu para ser salvo. No, eres salvo y por eso eres pobre en el espíritu. Y como eres pobre en el espíritu, dice, este consuelo es para vosotros, para ustedes, solo para ustedes, los que son pobres en espíritu. De ustedes es el reino de los cielos. Ustedes van a ver el reino de los cielos. De ustedes es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Cuál es mi consuelo? ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos, hermano, no es otra cosa que la esfera, el lugar donde Dios gobierna. Ese es el reino de los cielos. Amén. O sea, el reino de los cielos es el lugar donde Dios gobierna. Eso es el reino de los cielos. Y la Biblia dice que cuando Jesús vino a predicar, Él vino a predicar el reino de los cielos, el gobierno de Dios sobre la gente. Hermanos, el consuelo de aquellos pobres en el espíritu es que ahora muestran su necesidad de Dios, por ende se dejan gobernar por Dios. Y aquí está la clave. Hoy los que son pobres en el espíritu se dejan gobernar por Dios aquí y ahora, en este lado de la vida eterna, pero también van a ser gobernados por Dios en la eternidad. Bienaventurados ustedes que son pobres, dice la Biblia, porque de ustedes es este reino de los cielos. Ustedes ahora se están dejando gobernar por Dios y por ende nos dejamos gobernar por Dios para toda la vida, por la vida eterna. Nosotros ahora estamos contemplando el gobierno de Dios, pero lo contemplamos no en su plenitud, no lo contemplamos perfectamente, ¿no? Estamos contemplando parte, estamos viendo poco de lo que significa el reino de los cielos, pero cuando Cristo venga por su iglesia, hermanos, vamos a poder ver el gobierno de Dios en su plenitud y para toda la vida, no solamente esta vida pasajera, sino por los siglos de los siglos. Y esa es la promesa, ese es mi consuelo.
hermanos, por otro lado, aquella persona que no se deja gobernar por Dios aquí y ahora, no va a ser gobernado por Dios durante toda la eternidad. Si aquí y ahora tu carne, tu deleite, como Pablo dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Si aquí y ahora tu deleite está solamente en las cosas que el mundo te puede ofrecer o lo que el diablo te pueda ofrecer, entonces está bien. Pero también vas a estar en esa condición por toda la eternidad con tu padre, el diablo. No podemos pretender ahora estar en la eternidad con Jesús si ahora de este lado de la eternidad no nos dejamos gobernar por Dios. Ahora que nosotros estamos vivos, debemos pedirle a Dios que Él nos gobierne para que toda la eternidad yo pueda disfrutar de ese gobierno maravilloso. Amén. Y este es el mensaje para aquellas personas que no se dejan gobernar por Dios. Este es el mensaje para aquellas personas que no quieren aceptar el gobierno ni el reino de Dios en sus vidas. Hoy es el día, la Biblia lo menciona, Dios lo dice ahora, hoy es el día para que usted pueda reconocer esa carencia, esa necesidad que tiene de Dios, que no la va a poder suplir o no la vas a poder encontrar en ningún otro lado, solamente en Dios. Amén, solamente en Dios. Esa es la promesa y el consuelo que nosotros tenemos. Efesios 2 dice así: y Él, hablando de Cristo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en lo cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios la preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes vivíamos satisfaciendo las obras de nuestra carne, nuestros deseos, suplíamos todas esas necesidades. Pero ahora dice la Biblia, pero ahora dice Dios, ahora Dios, que es rico en misericordia, nos ha sacado de ese lugar y nos ha trasladado de un reino, nos ha trasladado de ese reino donde hacíamos la voluntad del diablo, nos ha traído a su reino, y ahora somos gobernados por Él. Vemos y contemplamos lo que Dios es hasta cierto punto, pero más adelante lo vamos a poder ver en toda su plenitud. Y de aquí, hermanos, el mensaje de aquellas personas que han mostrado su pobreza espiritual, y Jesús le dice: bienaventurados a ellos, a los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, debemos de preguntarnos, hermanos, ¿somos pobres en el espíritu? ¿Podemos acudir a Dios mostrándole toda nuestra bajeza? ¿Podemos venir a Él y decirle: Señor, soy realmente malo, soy pecador? Y podemos acudir a Dios así, corriéndole, porque Él es nuestra única salvación. ¿Podemos hacer eso?
¿Vivimos todos los días con ese propósito? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Amén, hermanos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? Amén. Vamos a ponernos en pie.